Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos todos a la hora 22. Grato placer recibo de tener como invitado hoy día, esta noche, a don Franklin Almeida Rancière, un intelectual dominicano que su vida la ha dividido entre la parte de su carrera en el área de educación, de centros universitarios, maestro, y también en una combinación con la política donde ha decollado durante muchos años. Precisamente, él es miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, como imagino todos ustedes conocen. Le doy la bienvenida a usted, don Franklin. Buenas noches. Gracias, buenas noches y buenas noches a los amigos televidentes. Es un placer estar con ustedes. Mire, voy a iniciar conversando con usted sobre un tema básicamente político. Usted representa, dentro de otros dirigentes, Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo lleva como candidato presidencial al doctor Leonel Fernández, 3 veces presidente de la República Dominicana. ¿Qué significa que Leonel Fernández pueda, si llega a serlo, desempeñarse nueva vez con la responsabilidad de ser presidente de la República? Bueno, me da la oportunidad de realmente manejar el tema y señalar lo siguiente. Tener experiencia de Estado en medio de crisis es lo más oportuno. Las crisis son oportunidades, decía Einstein, para hacer las cosas diferentes. Pero las crisis son oportunidades cuando el que tiene que manejarse, gerenciar la crisis, tiene también una formación adecuada a esos fines. Y una de las formaciones más importantes, más trascendentes siempre, es la experiencia también. Tener experiencia de Estado solo se logra habiendo manejado y estado en funciones de Estado. Funciones de Estado no es estar en una posición burocrática, porque hay mucha gente que se deja atrapar por la cotidianidad en un cargo, en un ministerio, en lo que sea. Y al dejarse atrapar por la cotidianidad, se deja atrapar por la burocracia. Son las políticas de Estado las que te dan experiencia de Estado. Y las políticas de Estado son aquellas cosas que se diseñan y se empiezan a ejecutar para servirle a la población. Una de las cosas más deficientes que tiene este gobierno del PRM con el licenciado Luis Abinader a la cabeza es que hay grandes deficiencias en los servicios del Estado, en esas aplicaciones de políticas de Estado. Hay carencia en todos los sentidos y hay mal manejo de esas instituciones. Es más, hay manejo a veces que se contraponen unas instituciones con otras. Y como usted viene a ver, el ejemplo más claro de todo. ¿Cómo es posible que el presidente de la República se nombre el mismo casi prácticamente jefe de la policía y asista todos los lunes? Es que si el jefe de la policía tiene que despachar con alguien, es con el ministro de Interior, es lo primero. Lo segundo, el jefe de Estado tiene su atribución también de llamar a su despacho a cualquier funcionario que estime pertinente, hasta el superior de él, para que si quiere acompañarlo, lo acompañe también, a los fines de tener control y manejo eso, de la aplicación de políticas de Estado. Aquí la seguridad ciudadana está manga por hombro y parte del problema está en que se anunció un plan hace 1 año y medio, en enero del año pasado, más de 1 año y medio, y estaba en esta fecha y todavía usted no ve resultados. Empezaron a hablar al año y todavía pasa 1 año y medio y no hay resultado de un plan real de seguridad de los derechos ciudadanos. Porque el tema está en que, ¿qué es un delito? La violación a un derecho, a una norma jurídica que protege un derecho. Y todo lo que son ciudadanos en este país, no solo nacionales, todos los ciudadanos que residen en este país, en un monte como en la ciudad, como un extranjero, como
un dominicano, son ciudadanos, que el Estado debe garantizar los derechos. Ahora bien, a Leonel le conminaron prácticamente a quedarse al frente de la actividad política cuando lo estaban jalando hasta para organismos internacionales. ¿Se acuerda que cuando él salió en el 2012 se hablaba de que quizá lo jalaban para la OEA o lo jalaban para la ONU? En cambio, él tuvo que quedarse en el país ante aquellas acusaciones que surgieron, aquella situación que se dio contra él, y todo porque él salió muy alto, salió con un 70% de posicionamiento. Y entonces entendían que tenía un buen posicionamiento y bueno, políticamente a destruirlo, y se quedó. No se disfrazó ni de mujer ni de otra cosa para irse a escondida del país. Se quedó haciéndole frente a la situación y bueno, todo aquello trajo el proceso que ya conocemos. Hoy en día el mejor activo por su experiencia precisamente que tiene el país es Leonel Fernández. Aquí hay una población joven que de alguna forma, algunos y otros quisieran jugar papeles importantes y entienden que tienen méritos propios. Y nadie va a discutir el mérito que puedan tener. Lo que sí quisiera decirle a los jóvenes es lo siguiente: no basta con tener méritos propios. Los méritos propios son importantes. Ahora bien, se requiere también que lo que usted plantee como dirigente político, en este caso, o dirigente social, como sea, sean cosas que atiendan a las necesidades de la gente, de la población, de los demás. No hay liderazgo que sea sólido y que tenga un reconocimiento si no es porque usted está planteando los problemas que afectan a esa población. Continuando, ¿iba a decir algo más? Sí, y decir en consecuencia que una de las cosas que ha tenido Leonel, que además de que se paró a defender su integridad, de pronto se ha convertido en un líder importante a los fines de solucionar esta crisis. ¿Por qué? Es una crisis económica, una crisis social, hay una crisis en muchos sentidos. Y la economía, cuando entra en crisis, la política entra en crisis. Y no hay oportunidad mejor para un país salir adelante que una crisis. Las crisis son oportunidades. Con eso último que acaba usted de mencionarme, don Franklin, quizás responde en parte, pero de igual forma le hago la siguiente pregunta. Adelante. Usted que es una persona en lo personal, en lo político, en lo institucional de su partido cercano al presidente Leonel Fernández, ¿qué constancia tiene usted? ¿Qué piensa usted tiene como compromiso o como intención Leonel Fernández una vez llegue a presidente, si lo logra? Bueno, Leonel Fernández tiene un gran compromiso, lo estoy diciendo, y es justamente superar esta crisis. La inflación, la inseguridad ciudadana y los otros renglones que afectan a esta población, él lo viene planteando. Nosotros tratamos en su inicio que este gobierno hiciera un ejercicio que favoreciera a la población. Vimos que cada cual estaba por su cuenta y que era imposible ayudar, para tratar de ayudar al pueblo, que un gobierno fuera coherente. Y lógicamente lo que nosotros somos es un partido para ofrecer esas soluciones. Estamos abocados ahora mismo a la elaboración de un programa de gobierno, porque ya Leonel es el precandidato presidencial. ¿Cuándo podría estar listo ese programa de gobierno? Todavía el candidato no está listo, porque no es candidato. Leonel es precandidato. Y de acuerdo a las normas legales, nosotros las vamos aplicando religiosamente, la ley de partido, la ley electoral, todas las disposiciones normativas que hay, las internas del partido también, como la Constitución, hace que en este momento tenemos precandidatos. Los precandidatos quiere decir aquellos que aspiran a ser candidatos. Y entonces el partido lo elegirá aplicando los métodos que están establecidos también en la ley, sea por encuesta, sea por asamblea de delegados, sea por primarias abiertas. Nosotros nos inclinamos básicamente por lo que era la asamblea de delegados y las encuestas al mismo tiempo. Entonces, vamos a la elección de nuestro candidato.
De aquí a noviembre tenemos que tener elegidos los candidatos, todos los candidatos, a los 3 niveles, incluyendo el presidencial. Claro, claro. Entonces, todavía él no es ni siquiera candidato. ¿Me explico? Desde Pero luego. él debe ir acompañado, se está trabajando un programa de gobierno del partido que lógicamente tiene la participación de él. ¿Qué tendría ese programa de gobierno? No, yo no puedo adelantarte. No es en detalle, sino en concepto. No tendría. En concepto, se lo digo por lo siguiente. Nosotros hemos visto que muchos gobiernos de diferentes colores nos han dejado un sabor que estamos necesitados de que cambien las cosas. Usted mismo lo dice, lo indica, bueno, deben cambiar las cosas, muchas cosas. Innovación, necesitamos innovar, porque si lo que hemos hecho, marcando un ritmo de música en un mismo estilo, nos da el mismo resultado, tiene que haber alguna innovación. ¿Tendría innovación, tendría algo de innovador, un programa nuevo de gobierno para 2024 de ustedes? Mira, lo que tú dices es muy importante y yo quisiera poder hacer mía, y la he hecho mía, una expresión de la que fue directora de la CEPAL hasta hace poco. Y ahora justamente tiene una función importante dentro del gobierno mexicano. Ella dijo, no estamos en medio de épocas de cambio. No es una época de cambios, es un cambio de época. El cambio de época es, y lo estamos viendo en muchas cosas, que estamos en medio de una revolución tecnológica, digital y de la inteligencia artificial. No es una cuarta revolución industrial, como en el foro de Davos se ha llegado a decir. Es una revolución digital y de inteligencia artificial. Por tanto, base tecnológica. Eso significa un cambio de época. No una época en que las cosas están cambiando, no, un cambio de época. Es una época nueva, así como la revolución industrial empezó en el siglo XVII en Inglaterra, y la revolución industrial nos trajo usar el vapor para mover maquinaria y demás, en vez de la fuerza muscular de animal o del hombre. Así como nos trajo el ferrocarril, así como luego nos trajo el avión, así como nos trajo luego todo lo que en el siglo pasado ocurrió. Este siglo, siglo XXI, empezó justamente empezando el siglo, el año anterior, en el 99, 1999, empezó la revolución digital. Y ve que cambió el teléfono, y ve que cambia todo, y gira todo y marcha todo hacia. Hace apenas 5 o 6 años que se viene a hablar del segundo cerebro humano. El segundo cerebro es el estómago. Y en el estómago hay millones de neuronas que también dan señales al cerebro y al cerebro a ellos. Y hay intercambio entre los órganos del partido. Pero apenas hace 20 años que se descubre por los medios digitales, o menos de 20 años, que en el cerebro un niño nace con 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas. Las neuronas son las que hacen cadena una con otra, se llama sinapsis. La sinapsis cuando se forman es cuando nace la criatura y viene con tantas neuronas en el cerebro, para que ellas hagan contacto una con otra, el mundo, el medio ambiente en que nace ese niño, va provocando sus aprendizajes y va desarrollando. Fíjate, la cosa más simple. Un niño no nace sabiendo caminar. Un niño, tú le abres lo para allá, se para, se tambalea, le abre los brazos y le dice, camina.
ven, yo te protejo. Y el niño lo intenta muchas veces hasta que finalmente camina unos pasos. Es un aprendizaje. Y eso crea en el cerebro un desarrollo de una cadena de neuronas que se llama sinapsis. ¿Qué pasa? La educación se transformó totalmente a partir del hecho de que sabemos cuáles son los hallazgos en la neurociencia que ayudan al aprendizaje. Y de la neurociencia ha surgido una especialidad que se llama neuroeducación. La neuroeducación es cómo se va formando la arquitectura, la estructura arquitectónica del cerebro al nacer. Y al formarse la estructura arquitectónica al nacer, es con los aprendizajes, es con aprender haciendo. Entonces, viene el otro método derivado de ahí también, la neuropedagogía. Cómo enseñar esos hallazgos, cómo hacerlo en la práctica. Todo esto estamos por hacer en este país. Y yo no digo este país, me voy a Estados Unidos, donde se supone, de eso ha hablado el Consejo de Ciencia de Estados Unidos. Partiendo de lo que usted dice, se entiende que la educación empieza al nacer. Al nacer, al nacer. El niño no aprende en el vientre de la madre. El niño, lo que hasta ahora está establecido, el niño lo que sí trae el niño y puede crearle un efecto interesante al niño es la música, por ejemplo. La música mueve todo el cerebro. Ahora, el cerebro del niño se va componiendo a partir alrededor de los 12 semanas más o menos, a razón de 50.000 neuronas a 75.000 neuronas por segundo. Wow. Eso es lo que hace que llegue a 100.000 millones cuando nace el niño. Por eso es que dice la Organización Mundial de la Salud que, por ejemplo, para el tema del autismo, lo que se sabe hasta ahora es que es un efecto de genes, neuronas, con el medio práctico. Lo que va desarrollando también el aprendizaje y lo que puede crear en ambientes estresantes podría afectar a los niños en sus primeros meses y primer año de formación. Y ahí viene el tema del caso de los autismos, que los autistas, para mí, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, es una condición, no es una enfermedad. Y yo digo lo siguiente, el que tiene un niño autista, el espectro de autismo es amplio, hay muchas manifestaciones, unas veces son más graves y se ve el niño más inutilizado, pero la única sintomatología que se sabe del autismo es que el niño no socializa, que el niño no habla bien, no socializa, no habla bien, que el niño no le gusta que le pongan que lo abracen, ¿no? Sí, pero son genios cuando los padres no se dejan avergonzar por terceros, cuando los padres lo asumen y lo acompañan, cuando dejan que el niño haga lo que quiera hacer, siempre que no se haga daño. Y cuando yo me he encontrado con padres con niños autistas, le he dicho, haga lo que yo le he recomendado a alguna gente, acompáñelo, déjelo que haga lo que quiera. Una madre autista me decía hace un tiempo atrás, unos años atrás, que estaba muy triste, le pregunto, me dice, es que me han diagnosticado un niño con autismo. Y yo le abro porque yo tengo estudiando el tema unos 5 o 6 años. Y ella me abre yo le abro los brazos. ¡Ay, formidable! Tú tienes un genio, pero déjalo que haga lo que él quiera, sin que se haga daño. A él le gusta la matemática, déjalo que se desarrolle matemática. Luego, a la vuelta de 2 o 3 años, me dice, mire, don Franklin, como ella me dice, el niño muy bien en matemáticas, pero sabe inglés y sabe francés. Y en enero de este año me dice, sabe inglés, sabe francés, sabe alemán y está estudiando el alfabeto ruso. Pues claro, los niños autistas son geniales. ¿Por qué? Porque son obsesivos en un área de aprendizaje. Y ser obsesivo y ser concentrado ahí desarrollan esa área. Y usualmente se van mucho por los idiomas y por las matemáticas. Y los padres, en vez de sentir vergüenza y querer que el niño sea normal, ¿qué es lo que es normal? Que ese niño es excepcional.
ni siquiera digo yo que tiene una condición, sino es excepcional, un potencial. Einstein era autista, Beethoven se señala que era autista, Bill Gates se dice que es autista. ¿Me explico? Es decir, los genios son aquellos que en gran medida se concentran en un área de la formación. Este es un tema del autismo que usualmente... Lo toqué de paso para decirte el tema de que estamos en cambio de época. Correcto. Ya no estamos en la revolución industrial, ni la tercera, ni la cuarta. No, ya estamos en una época nueva. Es la época de la revolución digital y de la inteligencia artificial. Aceptándole ese criterio que usted tiene, le hago entonces la siguiente pregunta. ¿Está Fuerza del Pueblo y sus miembros que van a dirigir República Dominicana, si ocurriese así, al nivel, al estatus, al entendimiento que tiene usted? Y entiendo que el doctor Leonel Fernández, para ese equipo de hombres, poder identificarse y sintonizarse con ese cambio de época, don Franklin. Hombres y mujeres, pues sí, desde hombres luego. Nada más. Eso es parte del tema de cambio de época. Bueno, lo que pasa es que yo no le diría los y las, pero tómemelo así. Los hombres, digo, ok, muy bien, hombres y mujeres de Fuerza del Pueblo, lo digo, estarían sintonizados. Lo digo porque aquí hay más mujeres que hombres en la población electoral también, y las mujeres están participando, ya no hay quien la taje, qué bueno. Pero bueno, claro. Ellos y ellas están al nivel de entender esto, quienes dirigirán país, si ocurriese así. Aquí hay un tema. En ese proceso estamos. Nosotros queremos ser innovadores. Tú hablaste de la innovación. Claro, claro. Y debo decirte que la base esencial de esto es poder crear formas educativas donde los jóvenes sean innovadores. La innovación tiene mucho que ver con el pensamiento lógico. El pensamiento lógico tiene que ver con correctos aprendizajes. Y en este país a la gente no se le enseña ni a leer. Por eso es que no hay lectura comprensiva. Porque la lectura parece un castigo. Parece ahí, lea tal cosa. No es un castigo la lectura. Debe ser un disfrute. Sí, pero el Estado es el rector de muchas cosas, don Franklin. Pero claro, esperamos que se modifique. Claro que sí. El Estado debe ser el que desarrolla las políticas públicas. Ahora, tú debes entender lo siguiente, y yo de entrada te digo que comparto eso. Es un proceso. Ya. Y no es de golpe que se hacen las cosas. Yo te digo, yo coordiné con un equipo de 45 compañeros más el Congreso Digital, el primer Congreso Constitutivo de la Fuerza del Pueblo. Ahí ustedes innovaron y eso se reconoce. Todo fue digital. Por motivos de una situación de pandemia. Sí, pero eso fue, qué bueno. Es que la crisis son oportunidades. Yeah. Una crisis sanitaria nos llevó y nos obligó, y me dice Leonel, bueno, tú eres el que te tiene que ocupar de esto, porque tú vienes de hace muchos años manejando el tema. Yo empecé en la universidad. Yo empecé en la universidad en los años 70 a usar la tecnología de aquella época. ¿Me explico? Para aplicar exámenes masivos usé una empresa específica que nos suplía equipos para estas cosas y se le compraban. Ahora bien, voy al tema que tú quieres. Para diseñar un programa de gobierno hay que entender que estamos en una transición, de un cambio de época. Y esa transición es una fase de tiempo que no se hace a corto plazo. ¿Y de este gobierno qué tiene de innovación? Nada, aquí no hay nada. ¿Tiene? Este gobierno no tiene nada, por favor. Y perdóname que lo diga así, yo lo descalifico en todos los sentidos. En todos los sentidos. Todo lo que ha habido lo han desbaratado inclusive. ¿Por qué? Porque cada uno está haciendo lo que le da la gana. Aquí no hay coherencia en el gobierno. Y de un lado y de otro lado, el que está haciendo lo que le da la gana no está haciendo lo que la institución debe hacer. Están excediendo en eso. Hay torpeza en el manejo del Estado. Y un Estado manejado con torpeza no tiene resultados nunca. Y tú me dirás, bueno, pero que Luis es buena gente. Esto no se trata de un tema de buena gente o mala gente. Es un tema de eficiencia. Déjeme agregarle en ese sentido la cabeza, presidente Luis Abinader, pero también se ha traído, veámoslo así, de refuerzo, personas que son autoridades altas del gobierno, del sector privado, empresarios. Bueno, pero y podría uno pensar
que esto tiene que dar resultados, empresarios No, manejando parte del Estado. Lo que están haciendo un empresario manejando el Estado no es una empresa. Una empresa es para ganar y tener beneficio. Y si no tiene beneficio, quiebra. Un Estado no es para hacer beneficios. El beneficio del Estado es el servicio que ofrece y que le beneficia a la población. Por eso, las empresas que siempre han manejado el Estado tienen también sus dificultades, solamente pueden ser empresas estratégicas. ¿Y cómo nos hacemos entonces, don Franklin? Porque entonces es que hay la creencia de que el político no es buen privado administrador. no es mejor administrador que el... No, discúlpame. No. El sector privado no tiene, digamos, la entrenamiento, Pericia. la capacidad, la pericia para manejar el Estado. Tiene su propia pericia del sector privado. Y a eso tiene que agarrar y aprender a cómo se maneja. Por ejemplo, si tú eres dueño de una clínica, tú buscas eficiencia en la clínica. Desde luego. Y que la eficiencia de dinero. Claro. Y encarece hasta los servicios. Pero el Estado tiene que manejar la salud como un derecho. Y tiene que ser eficiente sin buscar beneficio económico. El beneficio es el resultado. Entonces, ¿cómo entiendo, don Franklin, algo que usted al inicio indicaba con la queja de la calidad y el nivel de los servicios que tiene el Estado y este gobierno hoy día? Si entonces el empresario no es bueno que administre parte del Estado, pero entonces quienes administran, si son políticos, los servicios no funcionan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es la opción? Mira el tema. El tema está en esto. Si tú pones empresario a manejar el Estado, el empresario, ¿a qué va? ¿A hacer negocio? Bueno, pues eso está mal. No debería. Es que no es para eso el Estado. Ya. Exacto. Entonces, por eso mismo, el empresario tiene una formación. No es culpa de él. A él lo ponen a manejar una institución como si fuera su empresa. Eso es un error. Porque él va a hacer negocio para beneficiarse. Ahora, ¿qué pasa de otro lado? De otro lado hay carencia de formación, no solo en la población, sino, con más razón, en el sector político también. Exacto. Y ahí viene el tema donde hay funcionarios públicos que no son empresarios, que lo que entienden también que lo que van es a beneficiarse económicamente. Y van en el tema de los controles que el Estado pueda tener para evitar la corrupción, por ejemplo. Y ahí está la supervisión sobre cada institución que debe hacer un presidente. Ahí va la coherencia con que se maneja el Estado. Si hay eficiencia y coherencia en manejo del Estado, de parte de la cabeza, las cosas son muy bien. Todo lo que se hace mal ahora se le pega al presidente aunque él crea que no. Todo. Porque si tú me dices a mí, bien, ¿qué tú haces con traer aquí a un funcionario de las Naciones Unidas y lo pone al frente del tema de la seguridad ciudadana? Y le está pasando por encima al ministro de Interior. ¿Y qué tú haces con pasarle por encima al ministro de Interior, con un jefe de la policía que está despechando con el presidente? Y el presidente, en vez de ir al Ministerio de Interior, va a la jefatura de la policía. Eso se llama un descontrol institucional, un dislocamiento de las instituciones. Bien, entendido. Don Franklin Almeida retorna en unos instantes a la hora 22. Hacemos una pausa. Don Franklin Almeida Rancière, en el mejor sentido de la palabra, quiero y necesito aprovechar su presencia acá en la hora 22 para el tema de la política. Me gustaría que me haga un esbozo, empecemos por lo general, de cómo está el posicionamiento. Ya se puede hablar de posicionamiento, hay una campaña interna de los partidos muy activa, hay definidas muchas candidaturas, inclusive en la parte senatorial, que decir que estamos también trabajando, vemos a todos los partidos trabajando en la parte municipal, que está al doblar de la esquina, 18 de febrero del año entrante. Entonces, Fuerza del Pueblo hoy día, ¿cómo va en esa labor, en esa tarea de organizarse y de mirar, wow, aquí ya tenemos un resultado interesante? Mira, nosotros nos hemos convertido, está demostrado ya, en la primera fuerza de la oposición.
la fuerza mayor de la oposición. Y por eso mismo quisimos hacer una especie de bloque de oposición. Y en ese trabajo se está. Bloque de oposición porque aquí se gana con la mitad más uno, el llamado balotaje, 50 más 1. Y alcanzar el 50 más 1 es algo que se estableció desde hace mucho tiempo en muchos países, justamente para obligar a que quien sean elegidos, especialmente el presidente de la República, tenga un respaldo mayoritario de la población. Eso lo aprendimos nosotros desde hace muchos años, tanto así que cuando estuvimos en el PLD en el 96, así fue que ganó Leonel, haciendo un frente patriótico, en el 2004, en el 2008, en el 2012, en fin. Y lógicamente hemos construido una forma de lograr ganar en primera vuelta. En este momento en el que estamos tú y yo hablando, la situación sigue en un empate técnico entre Leonel y Abinader. Ese empate técnico gira de los 36 a los 39, con una diferencia de 2 cada uno. Unas veces Leonel puede estar un punto arriba, otras veces más que nada está Abinader 2 puntos arriba, pero es un empate técnico, lo que se llama de esa manera. ¿Se ha dado esa evaluación, don Franklin? Usted lo menciona, pero ¿se ha dado? Claro que sí, nosotros hacemos la evaluación, lo han hecho empresarios, lo han hecho sectores también, se han publicado encuestas que son encuestas o se han dado a conocer o se han filtrado encuestas que son hechas justamente para tener más o menos esto. Pero quiero decirte esto, nosotros desde el 2020 empezamos a construir un partido. Es más, te hablé del Congreso. El Congreso empezó en noviembre del 2020 y terminó al año siguiente, en marzo del 2021. Participaron 10.000 compañeros en ese Congreso en 17 mesas temáticas. Eso dio resultado todas las normativas. Ahí empezamos un proceso de afiliación en el partido. Al iniciar ese proceso de afiliación ya hemos depositado ante la Junta Central Electoral 1.500.000. Aquí están. Lo pueden auditar. Verificables. Claro, sí, estamos depositando físicamente el padrón con 1.500.000. Pero ahora mismo tenemos un trabajo encaminado a que hacia el 25 de septiembre tengamos el 500.000 que nos falta. Ese 500.000 está muy avanzado justamente en este momento. Muy avanzado. Pero ese 500.000 es más difícil lograr que el 1.500.000, ¿me entiendo? No, quizás sea más fácil. ¿Sí? Pero claro, porque el 1.500.000 te ayuda a buscar también. ¿Me explico? Es un tema de eso. ¿Qué pasa? Porque hemos construido un partido político donde el PLD nunca llegó ahí. El PLD llegó a tener, digamos, 4.000 direcciones medias, que le llaman comité intermedio allá. Nosotros le llamamos direcciones medias. Nosotros tenemos 5.000. 5.000 un poco. ¿Qué tiene que ver las direcciones medias? Son la reunión de muchos comités de base. ¿Cuántos comités de base o direcciones de base? Nosotros tenemos 84.000 direcciones de base. Esas direcciones de base están agrupadas en 5.000 direcciones medias. ¿Por qué hablo de esa cantidad? Es la cantidad de recinto de votación. Oh, ya. Cada dirección media va a estar sobre un recinto de votación. Y esa dirección media tiene a su vez, más o menos, alrededor de 21 a 30 direcciones de base. Cosa que no hay 30 colegios electorales en un recinto de votación. ¿Qué otro partido tiene esa estructura? No, ninguno. El único que podía estar cerca y no se derrumbó porque vinieron todos para acá fue el PLD. Y nosotros lo hemos construido del 2021 a la fecha, se ha construido esa fuerza. Ahora bien, además de tener las direcciones de base necesarias, de las reglamentaciones también necesarias, nosotros tenemos lo que llamamos el gabinete de la sombra. ¿Cuál es el gabinete de la sombra? Secretarías del partido que se ocupan de los problemas que afectan el país. Bueno, pues justamente en el día de ayer se dio una rueda de prensa de la Secretaría de Asuntos Económicos y esa es parte del gabinete de la sombra, cuestionando un planteamiento del Banco Central.
Esa secretaría se ha ocupado de mantener más o menos el ritmo de la economía y saber cómo está la inflación, cómo está el crecimiento económico. El gobierno anunció un crecimiento económico de un 4% para este año. Y en cambio, hasta el mes de mayo, casi en el primer semestre, creció 1.3. No va a crecer 7 el otro semestre. Si creciera 7, tú calcula en el año entero entonces 1 más 7 son 8, el promedio son 4. No va a crecer. Que esa es la meta prevista por el equipo económico del gobierno. Se derrumba. Hay la esperanza de que se pueda crecer. No hay esperanza posible porque este gobierno, por más que quiera, no puede poner la economía a crecer 7. Al revés. Jochi Vicente ahora viene lo que hay es un decía, decrecimiento. que podía. Lo que hay es un decrecimiento. Y la baja en el crecimiento se llama recesión, junto con desempleo. Y hay que ver cómo está el desempleo. Y de pronto puede entrar en una estanflación. La estanflación es inflación con recesión, con desempleo. Y es una economía así, eso es peligroso. ¿Cómo quiere simular el gobierno el tema? El gobierno está favoreciendo mucho, yo me alegro mucho de que haya muchos comunicadores, muchos medios de comunicación, que el gobierno necesita vender la imagen pública de que las cosas están bien, y usa los medios, y tiene que pagar su propaganda. Entonces los medios hacen bien con hacer negocios publicando su propaganda. Eso no lo estoy criticando de parte de los medios, pero el gobierno está usando todos los recursos del mundo a esos fines. Y yo he bautizado eso con una expresión muy vieja que era aquello de mucha espuma y poco chocolate. Y cuando el gobierno hace esas cosas de crear espuma, la espuma baja. Y cuando tú vienes a ver, la taza de chocolate está en el fondo. ¿Me explico? Sí. Es decir, por eso se decía en buenos tiempos anteriores, cuando te decían, eso es mucha espuma y poco chocolate. Eso es como dicen ahora los militares y los policías, hay antimovimiento. Mire, hay temas de distintas áreas que uno puede hablar con usted y los maneja. Vimos muy interesante que usted planteara el tema del autismo, que tiene 6 años ya estudiándolo, como ha dicho, interesante. Yo no soy médico ni nada de eso. Bueno, pero yo lo que soy un estudioso de aquello que tiene que ver con la educación. Y voy con ¿Me explico? Claro. Por eso, porque el tema lo veo en un ángulo educativo. Ya, entonces le voy a poner un tema que tiene que ver básicamente con la economía, que va cerquitita de la política. Vamos a ver. Usted acaba de decir hace unos instantes que en el día de ayer, antes de ayer, la Dirección Económica de... La Secretaría de Asuntos Económicos. Asuntos Económicos dio una rueda de prensa, efectivamente, solicitando y pidiendo al Banco Central una explicación sobre la distribución de los fondos para prestarse a tasas bajas de 9%. Sí. Inmediatamente, y la nota de prensa que envió, y por ejemplo se fue publicada en un periódico que yo dirijo, Financiero Digital, del Banco Central. No sé si es que dieron la rueda de prensa juntos, pero fue al mismo tiempo prácticamente. Ajá. Dice en su segundo o tercer párrafo la nota que de acuerdo a la solicitud hecha por Fuerza del Pueblo, entonces hace un desglose a los constructores un tanto por ciento de los préstamos, al área del hogar tanto, a los financieros, al área financiera tanto. Entonces distribuye 88,000 y tantos millones de pesos como fue a cada renglón aplicado. Esa explicación que dio el Banco Central ante el requerimiento de Fuerza del Pueblo, ¿le satisface la explicación? Esa explicación que da el Banco Central pasa a ser analizada por la Secretaría de Asuntos Económicos. Ya. Y fue junta a las dos, como bien señala Caimar. Entonces, son los compañeros de la Secretaría de Asuntos Económicos los que tienen que dar respuesta conforme a lo que está diciendo el Banco Central. El área de salud es igual para nosotros, el área de educación lo mismo, es decir, nosotros no somos una sola figura, Leonel, no, tenemos lo que se llama, Leonel ha llamado con frecuencia eso el gabinete de la sombra, que el gabinete de la sombra es un partido de oposición que está atento a todos los movimientos del Estado dominicano, en este caso, del gobierno, para
a fin de que las cosas se hagan en función de un beneficio a la población. Ya. Educación. Hay en este momento un rector de la educación pública, el ministro, que viene del sector privado, gerente, rector de una universidad, viene a desempeñar ese rol. A mi modo de ver, me da buena impresión. ¿Piensa usted que esa decisión, esa designación, el papel que está desempeñando ese ministro de Educación, tiene menos de un año? Me gustaría conocer si tiene alguna opinión sobre él en particular o lo que se está implementando en ese ministerio. Yo puedo decirle que yo puedo evaluar el tema de la educación en sentido general de este país. La educación general de este país está totalmente desfasada. No quiero evaluar el caso de un ministro. Ya. Tiene los recursos para una educación de calidad, pero el tema está en saber cómo lograr la calidad. Porque ahí va el asunto, ahí va el tema. Tú pones en manos de un inexperto un ministerio como ese, ¿y qué te va a hacer? Tú pones el Estado en manos de un inexperto, que es lo que no ha pasado. Abinader es un inexperto en el manejo del Estado. Puede ser muy bueno en el área privada, pero en el área de Estado ha demostrado que es un inexperto. Y eso significa falta de expertise, falta de experiencia en materia de manejo de política de Estado y manejo del Estado. Que no, por ejemplo, yo te puedo decir a ti, la Fuerza del Pueblo, por empezar con mi partido, pues hay mucha gente que no, puede haber gente ahí que no tiene experiencia de Estado. Pero hay un equipo que sí tenemos experiencia de Estado, empezando por Leonel. Y tú me dirás a mí, y los más jóvenes, hay que ir dando su oportunidad, su espacio, para que ellos vayan también logrando desarrollar. Porque hay una expresión muy vieja, que tú la habrás oído y yo también, quizás no todo el mundo, a este momento, digo gente muy joven, nadie aprende en cabeza ajena. Entonces, darle experiencia y ponerlo a manejar situaciones es algo que debe tener quien también chequee, vigile y controle. Nosotros nos coordina Leonel Fernández y vive atento a todo lo que nosotros vamos haciendo de conjunto. Pero él también lo enriquece, pero también lo enriquecemos entre todos. Y quizá un inexperto cualquiera pueda plantear ideas innovadoras e interesantes. Porque la innovación, en la revolución digital y de la inteligencia artificial, lo más que estimula es la innovación. Por eso descansa tanto en tecnología y ciencia. Y cuando hablo de ciencia, te incluyo ahí las matemáticas. Tú ves que aquello de filosofar mucho no es el tema. Esto es una revolución distinta a lo que la humanidad ha sufrido y experimentado hasta ahora. ¿Cómo superar? Mira cómo te cae con el tema de nuevo. De nuevo, sí. Y mire, yo voy a caer nueva vez en un tema que se lo voy a plantear y vuelvo a Leonel Fernández. ¿Cómo manejar ustedes, cómo manejar el presidente Fernández ese atractivo de que él haya sido en 3 ocasiones presidente de la República? Ahora bien, después que ya uno tiene un romance, es novio, es esposo, se ha habido algunas rencillas, algunas molestias, pues se quedan cosas buenas, cosas malas, cosas amargas, cosas dulces. Y ahí viene lo del rechazo que puede tener Leonel Fernández como candidato, porque ya hay una parte de la población que no comulgó con él en algún momento. ¿Cómo manejar eso? No, porque Leonel, el margen de rechazo está medido y Leonel tiene más o menos un techo de un 77%. Estamos hablando de un 23% de rechazo. Por ahí puede andar. 23% Sí. de rechazo es manejable. Claro que sí, pero además también el rechazo tú tienes que saber por qué. Porque se menciona mucho y se lo digo por personas... Yo te pongo el ejemplo de Ubiere. Ah. Vamos, ponete el ejemplo de Ubiere a ti. Ubiere rechazaba a Leonel y dijo muchas cosas fuertes de Leonel. Y es tanto así que la gente dice, bueno, pero ¿y cómo Leonel entonces después que este hombre lo insultó? Y yo te digo a ti lo siguiente, ¿no? Porque yo he compartido mucho eso con él. Tanto él como yo, y él más que yo. Hemos sido agredidos, él más que yo, mucho más. Y yo en ese pecho no guardo rencor, ni él tampoco. ¿Por qué? Porque envenena, te envenenas tú mismo te envenenas. Tú lo que tienes que saber es
que lo que el otro te hizo, lo hizo el otro, ya punto. Si el otro se te acerca y busca una forma de conversar contigo, ¿qué es lo que está haciendo? No es un gesto de caramba, me acerco a ti, porque tú eres una solución. Tú le vas a decir, no, echa para allá. No, no, así no. Así no, por otra razón más trascendente. Esta razón tiene que ver con una razón humana de comportamiento. Pero en política esto es otra razón también importante. En política, los dirigentes de un partido, de una organización, un candidato más, mucho más, lo que debe es construir mayoría. Y no tiene por qué estar guardándole rencor a nadie. Porque finalmente cuando gobierne, pretenderá ser un tiranito, un tirano, y venir con retaliaciones y con venganza. Así no se puede. Un presidente que guarde rencor termina siendo un presidente que va a ejecutar venganzas, retaliaciones en su actuación. Entonces, eso uno debe educarse, y es una educación a veces hasta doméstica. Para mí, eso es un factor de mis padres, especialmente mi madre, y para Leonel yo creo que es un factor mucho de su madre, doña Yolanda, que en paz descansen las dos. Y tú ves que Leonel, tú lo ves a veces conversando con gente que lo han agredido y tú dices, ¿y cómo Leonel lo soporta? No, yo digo, ¿y cómo el otro se acerca? Si se acerca el otro, ¿qué es lo que te está haciendo? Es un gesto de reconocimiento. Usted, claro, se entiende. Usted mencionaba el expertise. En el caso suyo, tiene amplia experiencia, muchas vivencias de la socialización política, años en eso. Si usted dividiera, se lo sugiero, se lo propongo, el votante dominicano en la mitad de clase social económica hacia abajo y la otra mitad, clase social económica hacia arriba, ¿cómo decide uno y otro lado por quién votar? ¿Qué lo motiva? Hay razones diferentes. Pero en una situación como la actual hay una crisis común a todos, la inflación, el encarecimiento de lo comestible, el encarecimiento de lo que usualmente tú estás usando, el combustible, por ejemplo, la ropa, por ejemplo, tú ir a un restaurante a nivel de clase media, para un pobre es un tema del plato del día, el tema de los zapatos, de los útiles escolares, los medicamentos, es un tema de lo que con los recursos se hacen las cosas. La inflación es común en todo, en este momento. Otro tema común en todo es el tema de la seguridad ciudadana. Da igual que tú seas un popia o que tú seas un guagua. Tú estás expuesto a que cualquier delincuente te afecte, pero en una sociedad en crisis, la violencia mayor no es de la delincuencia. ¿No? No, es la violencia que se da en la convivencia de la sociedad. Un padre que llega a la casa, llega sin dinero, la mujer le dice, pero los muchachos no han comido, es que tú eres tan flojo. Y ahí viene una discusión. ¿Y quién sabe lo que puede pasar? O alguien que de pronto te coge un parqueo y tú eres clase media y tú tienes una pistola y le sacas tu pistola y de pronto tú matas a alguien porque tú estás molesto, porque los negocios no te van bien. O sea, la sociedad se genera una serie de violencia que te la crea la crisis, el estrés que da, algunos factores como lo que yo he mencionado. Bien. ¿Tú crees que están tranquilos todas esas familias que tienen un enfermo con una enfermedad catastrófica y los medicamentos no lo puede obtener? Ya. Mire, en este momento es posible que el empresariado dominicano, sabemos cuando hablamos de empresariado, ya eso tiene una connotación. ¿Qué piensa usted en este momento que el empresariado está mirando, que Leonel Fernández ha crecido electoralmente, por supuesto, es evidente? ¿Qué usted piensa cuando miran esa figura caminando hacia crecer? ¿Cómo lo asimila?
Bueno, ellos usualmente hacen esto. Franklin, ¿cómo yo puedo hablar con Leonel? Yo, como no, con mucho gusto, yo le hago saber que tú estás interesado. Y lo junto con Leonel. Literalmente, Hablando hay el empresariado. sí, el empresariado está girando mucho hacia nosotros. Sí. Y busca la forma de llegarle a Leonel para conversar con él. Aunque sea para demostrarle simplemente que ve con simpatía algunas cosas que va haciendo. Porque Leonel ha hecho muchas cosas que le ha favorecido a los empresarios de este país. Muchas cosas. Y cosas que ha favorecido al pueblo también. Ese es el valor de él, para que se sepa. O sea, en algún momento se discutió en la misma dirección política nuestra, bueno, ¿cuáles son los elementos más importantes para una campaña exhibir? Las realizaciones de Leonel. Digo, eso es importante, pero hay una cosa más importante que cualquier otra cosa, el manejo de la crisis. Si tú no tienes un jefe de Estado que no sepa gerenciar una crisis, tú tienes un problema. Hasta del poder te sacan del poder. Aquí no ha habido poblada, porque la gente tiene esperanza en nosotros. ¿Usted piensa eso? No lo pienso, lo he comprobado. Entonces, lo he comprobado. Así, la gente está desesperada, pero solamente espera por nosotros como solución. Si no estuvieran produciéndose poblada, por necesidad, por hambre, por problemas que afectan a la gente. ¿Tú crees que es justo y es posible que esos empleados que te sacan del metro, ni siquiera te lo sacan del metro para poner gente que no sabe de eso, pero de pronto te lo sacan del metro y no le dan sus compensaciones? ¿Pero por qué? Lo sacaste, tienes derecho a sacarlo, lo sacaste. ¿Por qué no le da la compensación? Para poner ese ejemplo. Te puse el ejemplo de las enfermedades catastróficas. Y de pronto te sale alguien que fue de la sociedad civil, que debiera tener un poquito más de concepto en el tema, y decir que ese es un tema que debe mandarse para la ARS y no sé qué cosa. Maneje eso, amigo mío. Usted tiene el que está en compra y contrataciones. ¿Y no sería mejor que las ARS cargaran con esa responsabilidad? No, eso es un tema de otra naturaleza. Ya, es la manera. Lo importante es en este momento. Ya. Había un capítulo destinado para esos enfermos que no pueden esperar. No pueden esperar una modificación de ley, no pueden esperar. Se le estaba dando hasta cierto punto atención porque es costoso. Un cáncer, por ejemplo, le cuesta a una familia lo que no tiene. Lo que no tienen. Así es. Don Franklin, muy agradable haber conversado con usted en la hora 22. Y yo contigo me he sentido muy bien. Qué bueno, qué bueno. Porque además eres cuestionador, me gusta eso. Nos obliga a sacar de abajo. Bien, agradezco, les reitero su presencia acá en la hora 22 y a ustedes, amables televidentes, mañana nueva vez a la misma hora acá